Bien, Alonso Segura, exministro de Economía, está con nosotros. Él trabajó durante la gestión del expresidente Ollanta Humala y es uno de los ministros que firmó recientemente un comunicado en apoyo al expresidente, que en este momento se encuentra preso junto a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias, Mabel, y comentábamos que se le ve mucho más relajado desde que dejó el ministerio y su sonrisa lo dice todo. Es decir, sí, bueno, claro, es más cómodo, es más cómodo estar fuera. Bueno, sí, digamos que los horarios y las presiones cuando era ministro eran bastante fuertes, ¿no? Entonces, sí, la verdad que más tranquilo. Empecemos por el comunicado. ¿Usted considera, como se dijo en este mensaje, que es una prisión arbitraria, que es injusta, que se han violado los derechos del expresidente Humala? Sí, yo creo, Mávila, y más a la luz de lo que está ocurriendo en este momento con las acusaciones o los intentos de acusación constitucional contra la Fiscalía, yo creo que hay que separar las cosas y hay que respetar a los poderes del Estado, ¿no? Eso es lo primero. Lo cual no significa que discrepes con ciertas posiciones. Nosotros en el caso del presidente Humala discrepamos, no vemos que haya riesgo procesal. El presidente y su esposa entregaron sus pasaportes, se presentaron a todas las diligencias. Independientemente del tema de fondo que se tiene que investigar, no nos parece correcto que lo tengan que hacer privados de su libertad, ¿no? Y nos consideramos que eso es un abuso. Eso es por un lado. Bastante distinto es lo que he estado comentando en los bloques previos, cuando estamos hablando pues, de acusaciones a poderes del Estado, ¿no? Y eso es bastante grave. ¿Y en eso no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Bueno, vayamos al tema que nos compete, el tema económico. ¿Por qué fracasó la reconstrucción con cambios del señor de la Flor, desde su punto de vista? Mira, yo creo que el problema no es un problema de personas, es un problema de la institucionalidad o el sistema que han creado. Han básicamente hecho casi una réplica que lo que fue Forsur, la reconstrucción de Pisco, que es encargarle a una persona, a un grupo de personas sin una institución debajo, sin capacidad de ejecución, que se encarguen de las tareas. Eso fracasó y han repetido el plato. Cuando nosotros hicimos la prevención en el 2015 contra reloj, ejecutamos como 4.000 millones de soles en menos de 6 meses, pero porque optamos por un modelo diferente, que es que los ministros sean los que se encarguen de la tarea. Y número 2, como estabas contra reloj, descansamos mucho en el gobierno nacional y aquellas cosas que no se pueden realizar se trasladaban y se trabajaba coordinado con las regiones y los gobiernos locales. Y yo creo que eso es fundamental, y acá se ha optado por otro modelo que ya se había comprobado que había fracasado. ¿Es un problema del modelo entonces? Es un modelo del modelo por el cual decidió optar el gobierno cuando ya había ¿No cuenta la evidencia. incapacidad que mencionó el señor de la Flor, la incapacidad de gestión y de ejecución de los gobiernos regionales? Mira, nosotros pudimos ejecutar más de 4.000 millones en una ventana muy corta. Entonces pregúntate cómo lo hicimos con el mismo Estado. Entonces yo creo que tendrían que hacer un análisis introspectivo dentro del gobierno nacional primero. Si tú te fijas en la ejecución de la inversión pública, quien está levantando la ejecución de la inversión pública en este momento son los gobiernos regionales, los locales y después los regionales. El más rezagado es el gobierno nacional. No te estoy hablando de reconstrucción, te estoy hablando de inversión pública en general. En general. Entonces, ¿Y por qué? Yo creo que no... Es otra pregunta que va a hacer el gobierno nacional. Entonces, lo que yo creo que tienen que hacer un análisis introspectivo y más crítico de qué han hecho mal en este esquema. Y como te digo, para mí, tiene que cambiar el esquema. Los que tienen que cargarse la responsabilidad son los ministerios. Y claro, y no una autoridad paralela. Mira, así fuera Superman. Claro, el empoderamiento no llega a ser real, digamos, no, aunque esté en para mí en un papel. Esto refleja que no conocen cómo opera el Estado, ¿no? Entonces por eso no lo pueden hacer caminar. Leí una columna sumamente interesante y estamos esperando de verdad que retorne de viaje Roberto Abusada, porque creemos que es una de las personas que entiende más de los procesos económicos en el país, y él decía que el 4% auspicioso, que parece va a ser el crecimiento el próximo año debido a una serie de factores internacionales, no nos sirve. ¿Cómo analiza globalmente el manejo de la economía peruana al cabo ya de casi año y medio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski? Mira, yo en el sentido de esta columna coincido con Roberto. El próximo año yo creo que vamos a crecer más de 4%. Y por eso yo creo que hay razón para que los peruanos se sientan optimistas de que ya se está viendo una recuperación y va a continuar durante el 2018 si nada extraño ocurre ni en el mundo ni en el entorno doméstico.
Pero si uno se pregunta por qué la economía se va a acelerar, son factores que son ajenos a nosotros. Uno es un impulso externo muy fuerte. El cobre está subiendo en más del 60%, el zinc casi 120%. Digamos, todas nuestras materias primas están ya cercanas al 30% de aumento en los últimos 18 meses. Eso es fuerte y eso está empujando al Perú en particular, pero a América Latina además. Y lo otro es que tenemos efectos base. ¿Qué significa efectos base? Lo que te decía, el año pasado este gobierno ajustó tanto la inversión pública hacia abajo que ahora la base es chiquitita. Todo se ve como subida y como el PBI lo mides año contra año, ya te comienzas a medir contra el ajustón que hicieron ellos mismos. Un ejemplo, en octubre dijeron la inversión pública subió 30%, en realidad creo que fue 28%. ¿Ya? Claro, pero hablábamos de que subió 30 de una base que estaba... Para que alcanzara el nivel que les dejamos el 2015, en octubre de 2015 debe haber subido 70%. ¿Y cuánto tendría que subir para mantener, digamos, una ejecución del presupuesto y una inversión pública desde el gobierno central decente si queremos lograr un crecimiento mayor al 4%? Va a tener que subir a ritmos de más de 30% en ese nivel más o menos. Pero otra cifra para que tengas claro, el gobierno nacional en octubre subió 18%. ¿Sabes cuánto debió subir para lograr el nivel del 2015? Más de 100%. Más del 100%. Sí. Por eso te digo, estaba acá, la jalaron para acá y ahora han retornado un poco. Pero como mides el PBI año por año, todo se ve como cifras de aumento y estos efectos base te van a ayudar hasta junio del próximo año en inversión pública. Entonces el punto es que vas a crecer por factores externos que no controlas, ojalá continúen, pero en cualquier momento pueden bajar, y por efectos base, que te duran unos cuantos meses. Cuando uno pregunta Pasado eso, por esto, puedes hacer esto. Cuando uno pregunta por esto o cuando uno analiza casos como Chinchero o el caso de la refinería de Talara, etcétera, 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 el gobierno responde y dice que la gestión de Humala dejó en realidad una situación que ellos no han querido franquear desde un inicio, pero que han tenido que corregir una serie de proyectos, como por ejemplo Chinchero. Y entiendo que usted está comprendido en una investigación también sobre ese proyecto. No, no estoy comprendido en ninguna investigación. ¿De la Contraloría tampoco? Tampoco. Tampoco. No, tampoco. En el caso de la refinería de Talara, por ejemplo, se dice que empezó esto costando 1.300 millones y que luego ustedes lo elevaron a 4.000 y pico, pero que no se habían tomado en cuenta las unidades auxiliares que se requería para atender operativa la refinería. Y quisiera invitarlo a ver un informe que hemos preparado justamente con el director de Petroperú en la refinería de Talara, para escuchar lo que él dice y enseguida tener su respuesta. Vamos con la nota. La primera vez que se habló de modernizar la centenaria refinería de Petroperú en Talara fue durante el segundo gobierno de Alan García. Sin embargo, fue en el 2013, durante la gestión de Ollanta Humala, que el proyecto fue declarado de interés nacional. Al año siguiente, Petroperú firmó el contrato para su ejecución. La polémica surgió cuando el monto de la inversión empezó a subir. Cuando la gente se indigna por los cambios en el presupuesto, ¿esto es atribuible a un cálculo mal hecho en el gobierno anterior? Yo lo que creo es que esto se comunicó de una manera indebida. La infraestructura eran 4.100 millones de dólares y la estructura de inversión se partió en tres. Se atribuyó 2.730 millones a unidades de proceso y se vendió el proyecto, se comunicó el proyecto como ese valor por 2.730. Luego habían obras complementarias que son adicionales, pero que se necesitan para llevar a cabo el proyecto, que es supervisión, costos internos y algunas obras de infraestructura. Y eso era aproximadamente 600 millones. Y la última parte, que es la más compleja, son la de las unidades auxiliares, que en el 2012 se estimó en 815 millones. Entonces, ese valor se iba a tercerizar, es decir, un tercero iba a hacer la inversión aquí en Talara, y eso no iba a formar parte de la inversión de Petroperú. Sin embargo, era inversión total del proyecto. Esa es la razón de la variación en las cifras. Así explica el presidente de Petroperú el incremento del costo de este proyecto, que también ha recibido críticas por su demora. Esta demora en la adjudicación estimamos que nos iba a generar un sobrecosto de 600 millones.
300 atribuibles a infraestructura por gastos directos y 300 adicionales a gastos financieros porque el proyecto se iba a extender, cosa que hacía que el proyecto se estimase terminaría en 5.400 millones. Sus críticos aseguran que la refinería podría convertirse en un elefante blanco. García Rosell responde que hay un mandato legal que obliga a la petrolera estatal a ejecutar el proyecto. Desde un punto de vista legal existe la ley 30-130 que emitió el Congreso anterior, que declara de interés nacional esta refinería y le da el mandato a Petroperú para hacerla. Si tenemos ese mandato del Congreso y algunos consideran que no se debe hacer la refinería, la pregunta es si políticamente el Congreso va a derogar esa ley. Y mi lectura es que no, porque genera un costo muy grande y hay muchos temas a tener en cuenta. Entonces, si la decisión política es no vamos a derogar la ley, lo que tenemos que hacer es concluir este proyecto de la manera más eficiente posible. La nueva refinería se construye al lado de la vieja infraestructura que sigue operativa y que solo dejará de funcionar en 2021 cuando la nueva esté lista. Hasta el momento, ¿cuál es el avance en cuanto a inversión y al avance del proyecto mismo? Hay distintas maneras de mirar el avance. Si nosotros miramos únicamente lo que son las unidades de proceso, estamos al 70%. Si agregamos lo que son las unidades auxiliares, y esto hay que verlo como un todo, porque si falta una parte, la refinería no opera. Ahí estamos a un 65%. Nosotros estimamos concluir en diciembre del 2020. Y respecto a desembolsos, estamos alrededor de 2.200 millones de dólares desembolsados. Pese a las críticas y la polémica, el presidente de Petroperú se muestra optimista con el futuro de la gigantesca refinería de Talara. Yo lo que creo es que los cambios que hemos hecho últimamente sí justifican desde un punto de vista financiero la inversión, porque el valor, el monto de dinero que se va a invertir va a generar unos retornos que van a dar una rentabilidad media razonable. No es una gran rentabilidad, pero va a ser razonable. No es una gran rentabilidad, pero es una rentabilidad media razonable. Eso es lo que dice el director de Petroperú, y dice que hay una ley que lo obliga y que gracias a los cambios que se han hecho durante esta administración es que se ha podido de alguna manera salvar esta locura para muchos de invertir en una refinería gigantesca como la que se está construyendo en Talara. ¿Usted concuerda con lo que ha dicho el director de Petroperú? Concuerdo con una parte, no necesariamente con lo que acabas de decir tú. Ajá. O sea, concuerda más con él que conmigo. Exacto, porque no es que han rescatado nada, el proyecto se estaba ejecutando. Pero algunas precisiones. La refinería siempre se dijo que era 2.700 la parte central y las unidades auxiliares se tercerizaban con contratos tipo take or pay. Siempre se dijo que iba a ser así. No es que no se anunció. Lo que pasa es que, y puedes buscar recortes periodísticos, noticias claro, de la porque época, lo cual dices que se ha ¿no? franqueado, que este gobierno ha franqueado las cifras No es y por franquear, eso se ha eso tenido siempre, que cargar la crítica no, del franqueamiento. Eso siempre se dijo. Había las obras físicas, digamos, que eran Cuente Petroperú, había los 2.700 que era la parte central y las unidades auxiliares se iban a tercerizar. Yo la pregunta que sí tengo es por qué hasta ahora no las tercerizan. Entiendo que todavía no las han entregado y esa es la parte que me preocupa, esa demora, ¿de acuerdo? Entonces los costos eran esos. En ese momento lo que estaba en ingeniería más básica eran las unidades tercerizadas que se estimaban en 815 millones, que creo que han subido un poco conforme han ido a nivel macro de ingeniería, pero era lo que costaba. Lo que pasa es que lo que se dice y van sumando 5.400 es van sumando montos como por ejemplo le suman 1.100 millones de intereses. Entonces yo te puedo decir... Que son costos de financiamiento. Pero en cualquier deuda, por ejemplo, el Estado peruano salió a invertir 1.000 millones de dólares hace un tiempo, 10.000 millones de soles, en realidad 3.000 millones de dólares, y le va a costar otros 10.000 de intereses. Entonces, también te digo que la emisión de 10.000 cuesta 20.000. Entonces se tienden a inflar las cifras para dar la idea de que es un proyecto faraónico y no es así. Ahora, ¿por qué se hace la refinería?
Esa es otra tú tenías pregunta. dos opciones, y solo dos opciones. Sí. O cerrabas la refinería y Perú pasaba a ser un importador 100% Claro, porque de la todos los vieja ya no combustibles. resistía más. No solo la Creo vieja, 100 la años. Pampilla no se había modernizado tampoco. Estaban esperando ver que se moviera Talara. Ajá. O pasabas a ser un país de 30 millones de personas, o no sé cuántos, porque vamos a ver qué dice este censo, dice el pero censo? Sí. no creo que se le crea mucho ese censo, pero bueno. Pasar a ser un país que tiene que importar todo, porque además con el nivel de azufre que botan al ambiente, simplemente es tóxico lo que produces. Tenías que importar todo, tenías que hacer la refinería. Y para la naturaleza de los crudos que producimos, esa era la naturaleza de las refinerías que tenías, que nos lo dijeron expertos de hidrocarburos. ¿Okay? Esa ya es explicación de expertos en hidrocarburos, yo soy economista, ¿no? Claro, lo que dicen es que en efecto, que esto puede terminar como un elefante blanco, que era mucho más práctico. Los críticos de la refinería Sí, claro. dicen, ¿por qué no importar? ¿Por qué no importar? Esa es la pregunta, Mávila, ¿por qué no? Si es más barato, muchos más economistas, efectivo. lo que te puedo decir es que en su momento quienes tomaron la decisión, yo no era ministro en ese momento, pero sí estuve familiarizado con el tema, sí se conversó con expertos de hidrocarburos y también expertos internacionales, y todos coincidían que tenía que tener refinería Perú. Ojo, cuando la refinería Talara esté lista, con la Pampilla que ya está produciendo y ya modernizada, no abastecen al mercado peruano igual. No, o sea, va igual al 50%, me parece, ¿no? van a llegar a abastecer como el 65-70%. Entre Pampilla y Talara. Entre las dos. Ajá. Pero una cosa es que tú importes 30 y otra cosa es que importes absolutamente todo. Por eso hay países como Francia o como Chile que no tienen hidrocarburos como nosotros, pero tienen refinerías. Pregúntate por qué es así, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la lógica detrás de la refinería. Y la refinería además te sirve de un ancla para la industria de hidrocarburos que tienes atrás, que son petróleos muy pesados, ¿de acuerdo? Y hay otro tema adicional que se ha estado diciendo, que es que esta refinería, que los recursos para esta refinería se podrían usar para otras obras. Lo que tiene que entenderse es que estos recursos se generan de los márgenes que va a generar la refinería. Es decir, la refinería va a permitir poner en valor toda esa producción de petróleo y de ese margen es de donde tú vas a repagar la refinería, o sea, se paga sola. Como dice el señor García Rosell, la rentabilidad es baja, pero es positiva. Eso es lo que sale del análisis. Entonces, no es que le cuesta a los peruanos, no es que estás diciendo, no hago colegios. Y esa es la no justificación para el proyecto. Por cierto, las unidades auxiliares van a ser adjudicadas en diciembre. Me parece que estaban Sí. viendo algunos detalles. Ahí en se fin. están demorando, porque se dejó y tenían que hacer, y sacaron un decreto legislativo, aparentemente por una norma de Petroperú. Había postores internacionales interesados, estaba un cambio pequeño, sacaron un decreto legislativo, no lo incorporaron y han pasado, como dices, casi 16 meses y hasta ahora no lo hacen, ¿no? Yo creo que hay demoras, pero que son más imputables a ellos. La otra pregunta que me hiciste o comentario sobre que cada vez que pueden dicen, lo que pasa es que no hemos sincerado, nos dejaron las cosas mal. Yo creo que ya la población se debe estar dando cuenta de que son pretextos, ¿no? La inversión pública se cae con ellos, el crecimiento se cae con ellos, les entregamos la economía creciendo al 4.4, trimestre 4.7. ¿Y cuál ha sido el mayor error? ¿El tema de la inversión pública? El ajustón fiscal, entre otros. Todos se los dejamos en alza, expectativas empresariales, expectativas del consumidor, crecimiento del PBI, todo estaba para arriba. ¿Y cuándo comienza a caer? A partir de octubre, cuando comienzan sus ajustes. ¿Es optimista respecto a esta gestión de la ministra Cooper? Mira, yo creo que Claudia tiene una ventaja con respecto por lo menos a alguno de los ministros previos, y es que ella conoce de gestión pública y ha estado en el MEF. Y es macroeconomista, o sea, sabe qué se requiere en política económica. ¿Le daría un voto de confianza? No es que le voy a dar un voto de confianza, o sea, yo lo que creo es que Claudia lo que tiene es que entender, espero que así sea, de que estar sentado en la silla que está sentada, estar sentada en esa silla, implica que tienes que tomar decisiones difíciles y por tanto que van a incomodar a mucha gente, pero tienes que tomarlas. Correcto. Un ejemplo claro, voy a hablar política tributaria. ¿Has visto el nuevo escándalo que ha salido en Alemania sobre elusión, sobre offshore, paraísos fiscales, etcétera? Claro. ¿Dónde está la antielusiva? Papers. ¿Dónde está la antielusiva? ¿Dónde están todas las otras normas para las cuales solicitaron facultades delegadas, las tuvieron y no las sacaron?
toda esa normativa se requiere para que SUNAT pueda combatir la elusión. Más aún cuando has lanzado en paralelo una amnistía tributaria que es ultra generosa y que además por vía reglamentaria para mí han ido mucho más allá de la ley, eso sí te puedo decir. ¿Populista? Sí, en cierta manera sí. La forma, los términos como lo han dado y las modificaciones que han hecho vía reglamento a mí sí me preocupan bastante. Correcto. Pero el tema concreto es, yo creo que tiene la formación correcta, yo conozco a Claudia, he trabajado con Claudia, pero tienen que entender dos cosas. La posesión requiere decisiones difíciles y eso implica que vas a tener que incomodar a gente. Y dos, que esta mejora en los próximos 18 meses de crecimiento no se la crean porque no se debe a políticas del gobierno. Correcto. Se nos fue el tiempo. Se acaba, pero después de eso es cuando va a venir la parte dura, en la segunda mitad del gobierno. Tienen que implementar decisiones ahora, reformas ahora, si no, en 18 meses vamos a la situación más complicada. Más complicada que la actual. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Ha sido un placer conversar con usted y con ustedes será hasta mañana a las 9. Mañana, novedades en el caso D'Alessio Centrum. Tenemos acceso a otro informe de la Defensoría Universitaria. Mostramos uno. Son 3 los informes y esta vez ya no hablan profesores o denuncian profesores, sino alumnos. Mañana regresamos con eso y más aquí en 2017. Muy buenas noches.